Les pido de favor que se pongan atención y pues si tienen algo que arreglar, la puerta está abierta, no hay problema, pueden ustedes arreglarlo de afuera. Sí, está bien, si no estará nadie que no quiere estar aquí, también está en libertad de estar o no estar. Pero si están, por favor, guarden respeto a sus compañeros. Bueno, pues, buenos días, profesor, buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo 4 y el día de hoy les presentaremos el tema de sensores. Así que, bueno, para comenzar hay que saber la definición de lo que es un sensor. Un sensor es todo aquel dispositivo que va a estar en contacto directo con una variable o con un proceso tanto físico como químico y nos va a recolectar información acerca de este proceso. Esa información la va a tener de salida como un tipo de señal eléctrica, aunque no siempre va a ser de esta manera, y les voy a decir por qué. Tenemos algunos termómetros que, como sabemos, son a base de mercurio. La diferencia de las temperaturas va a ser igual a la diferencia del nivel de mercurio. Con esto quiero decir que nos está sensando la temperatura corporal de una persona sin la necesidad de tener una señal de salida de tipo eléctrica. Y aquí quiero mencionar algo importante. Muchas veces, incluso en varios libros que estuve buscando en la biblioteca, que de hecho se los recomiendo mucho, que son estos dos, en varios libros, algunos autores, incluso en internet, mencionan que un transductor y un sensor es lo mismo. Sin embargo, esto no es del todo cierto, ya que sí existen algunas diferencias que son importantes. En este caso, un transductor igual va a ser un dispositivo electrónico, pero este no va a estar en contacto directo con la variable o el proceso químico o físico a medir. Además de que el transductor se va a encargar más que nada de convertir un tipo de energía en otro. Por ejemplo, un actuador pues convierte un tipo de energía eléctrica a mecánica, o un generador de mecánica eléctrica. Así que esta es una diferencia importante que radica entre lo que es un sensor y un transductor. Y bueno, ¿cómo funciona un sensor? Igual, todo esto lo saqué de estos libros. Como tal, está dividido en tres partes fundamentales, los cuales van a ser, número 1, elemento sensor. Número 2, circuito de acondicionamiento de señal. Número 3, circuito de procesamiento. Un ejemplo, de hecho, por eso traje todos los sensores que he ocupado a lo largo de estos últimos 2-3 años aproximadamente. Y aquí yo les quiero mostrar algunas cosas. Para entender esto, imagínense, este es un sensor de temperatura, se llama LM35. Estos también son sensores de temperatura, DHT11, DHT22. Estos sensores funcionan a base de un termistor o un termopar, que es lo que tienen en su estructura interna. Nosotros no lo vemos, pero lo tienen en su estructura interna. Este termistor o termopar es el que va a ser sensible a los cambios de temperatura. Cuando ya recolecte esa información de las variables que midió, lo va a pasar a lo que es un circuito de acondicionamiento de señal, donde esa señal la va a convertir en una señal de tipo eléctrico, y en esta parte va a amplificar y filtrar esa señal para que finalmente pase a un circuito de procesamiento. Un ejemplo de esto, no sé si hayan utilizado alguna placa de hardware libre, como Arduino Uno, como Raspberry, como SP32, donde nosotros, por ejemplo, en el Arduino IB podemos ver en el serial plotter o en el monitor serial todo este desglosamiento de los datos y a veces hasta de las gráficas que nos va a otorgar un sensor. Con esto se refiere a este circuito de procesamiento, donde esas salidas de tipo eléctricas van a ser ya entendibles o legibles para nuestro usuario. Y bueno, características fundamentales de los sensores. Como tal, les puse varios ejemplos para que sea más sencillo de entender. Por ejemplo, aquí en el rango de los sensores, si nosotros necesitamos un rango, por ejemplo, aquí yo les puse temperatura de un horno industrial, pues sabemos que nuestro sensor de temperatura tiene que tener un mayor rango de alcance a comparación de uno que no sea de tipo industrial.
Y aquí les pongo de ejemplo estos dos. Este es mejor que este. ¿Por qué? Por la precisión. ¿Por qué? Por el rango. Este tiene un rango, me parece que va desde los menos 55 grados hasta los 110 aproximadamente. Y este va desde los 0 hasta los 55, me parece. Así que, pues dependiendo de la tarea específicamente a la que vayamos a usar los sensores, es el tipo de sensor que vamos a estar seleccionando. Después tenemos la amplitud, y para la amplitud les traje, a ver, déjenme ver, bueno, es un micrófono, un módulo de sonido, que son estos dos, de hecho tengo más. Este, como tal, nos dice que la amplitud va a ser directamente proporcional a la señal de salida. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si nosotros emitimos un sonido fuerte, la amplitud de esa señal va a ser alta. O sea, es directamente proporcional. Si es un ruido o un golpe muy suave, pues una señal va a ser baja. Igual, en cuanto a la precisión, les traigo estos dos. Bueno, son varios tipos, es la familia de los MQ. Como tal, la precisión nos quiere decir que el sensor se va a mantener dentro de un rango de medición. ¿Qué nos quiere decir esto? Por ejemplo, estos sensores detectan las partículas por millón de los gases. Este detecta, me parece que etano, y este dióxido de carbono o monóxido de carbono, dependiendo de la familia del MQ. Como tal, en la precisión nos va a mencionar que, por ejemplo, las partículas por millón que debe de haber ahorita en este salón para tener un aire fresco, que no esté contaminado, deben de ser aproximadamente entre 240 a 400. Entonces, este debe de estar detectando con precisión esos datos. No puede hacerse, digamos, que de 200 a 400 inmediatamente. La precisión es importante porque si tenemos un sensor con una presión que es deficiente, esa deficiencia pues, nos va a afectar a la hora de tomar las mediciones. Después tenemos la resolución, que la resolución está referida a la capacidad del sensor para detectar y medir cambios pequeños. Yo les iba a mostrar pero lamentablemente pues no se pudo detectar el puerto, la verdad es que no entiendo por qué. Esta es una placa de programación que es la SP32. Como tal, esta tiene aquí conectado un giroscopio acelerómetro. ¿Esto qué hace? En un avión sabemos que los movimientos importantes es el cabeceo, el alabeo y la guiñada sobre el eje de las X. También están en inglés, incluso lo pueden buscar. Entonces, si este sensor tiene una buena resolución, cualquier movimiento, por más suave que sea, lo va a estar detectando. Igual un movimiento brusco. Si hacemos esto, de hecho en el serial plotter se muestra y se los iba a enseñar, pero no detectó el puerto. En cuanto a la repetibilidad, pues igual, es muy parecido a la parte de precisión y de sensibilidad porque deben de ser mediciones que sean precisas y que sean consistentes a lo largo del tiempo cuando nos sometemos a un tipo de ambiente controlado, por así decirlo. Y pues en la sensibilidad pues es detectar igual esos cambios sutiles. Y aquí yo les pongo de ejemplo un sensor de temperatura corporal para detectar algún tipo de enfermedad. Y si es un sensor que no tiene una buena capacidad de precisión o de sensibilidad, pues no lo va a detectar. Incluso este tipo de sensores, si ven en la parte de atrás, tienen como, ¿cómo les puedo decir? Esto azul, no sé si lo alcancen a ver. Aquí se puede intentar mejorar la precisión y la sensibilidad, pero pues eso ya es dependiendo con el datasheet, o sea, con la hoja de datos de cada sensor. Y bueno, aquí les pongo de ejemplo de nuevo este sensor, que es un sensor de temperatura LM35. Todos estos datos los saqué de su datasheet, de su hoja de datos. Yo no me los inventé, no los calculé, ya estaban en la hoja de datos. Y como tal, pues vemos que el rango es de menos 55 grados Celsius a 150 grados Celsius. O sea, vemos que esta cosita tiene un gran rango de alcance. Por eso es que se utiliza mucho relacionado a satélites o a cualquier medición que necesite un espacio pequeño y una gran cantidad de datos. También tiene una exactitud de más o menos 0.5 grados a una temperatura de 25 grados Celsius. Su sensibilidad es de 10 milivolts por cada grado Celsius y también pues vemos su resolución de 0.25 grados Celsius. Y bueno, en cuanto a la clasificación de los sensores, vemos que hay un montón de sensores. Pero ¿cómo se clasifican? Igual esa clasificación lo saqué de este libro que es la guía práctica de sensores, para no tener como algún inconveniente, que de internet, que de páginas raras. Y como tal, estos autores lo dividen en 4 grandes partes. Número 1, según el tipo de funcionamiento, en donde podemos tener sensores activos o pasivos. Número 2, el tipo de señal eléctrica que van a generar, que es lo que les mencionaba, el tipo de señal eléctrica de salida que entregan al usuario, que son digitales, analógicos y temporales.
según el principio físico, que pueden ser resistivos, capacitivos, inductivos, igual ahorita lo vamos a ver con más claridad. 4, según el tipo de variable física medida, en donde pues tenemos todos estos que pueden medir una gran cantidad de cosas, por ejemplo, las partículas por millón de los gases, por ejemplo, este es un sensor de color, la temperatura, la presión, la altitud, muchas cosas. Así que bueno. Bueno, yo voy a hablar un poquito sobre el tipo de funcionamiento. Como ya mi compañera explicó, hay muchísimos tipos de sensores y lo más increíble es que los encontramos en nuestro día a día. No hace falta irnos a lo súper técnico para que veamos un sensor en nuestro día a día. Sí, por favor. Los primeros de los que vamos a hablar son sensores de proximidad, que son aquellos sensores que pues, van a detectar un objeto desde su posición, su distancia y pues si hay un movimiento en ese objeto. ¿Está bien? No, sí, no, todavía no mucho, perdona. Según su principio físico, también vienen como subclasificados y tenemos ultrasónicos, inductivos, magnéticos y capacitivos. Gracias. Después tenemos los fotoeléctricos. Estos son muy usados en la industria alimenticia. Imagínense una barrita, ¿cómo se le dice? Una mesa que va avanzando el producto. Y hay dos sensores, uno que va a emitir luz y otro que va a recibir esa luz. Pero cuando pasa un objeto en medio de ellos, la luz que se está comunicando entre ellos se va a, ¿cómo se le llama? Como a interrumpir. Y eso va a mandar una señal para que se pueda transformar en información. Estos, su mayor desventaja es que son muy costosos, su cableado también es costoso. Y es muy importante la alineación de ambas partes, desde el emisor hasta el receptor. Y tienen como dos versiones, que sería... Este sería nuestro emisor, nuestro receptor, y esta sería la luz de las que le hablo, que al momento de entrar en contacto con el objeto, aquí se va a interrumpir. Y la otra versión es un poquito así. En vemos que el emisor y el receptor están en un mismo dispositivo y pues se aprovecha esta capacidad reflectiva. Son muy buenos para ambientes contaminados y aprovechan muy bien, o sea, se aprovecha muy bien en objetos con alta reflejabilidad. ¿Qué más? Gracias. Los sensores codificadores incrementales y absolutos. Del lado izquierdo vemos los incrementales y del lado derecho está el absoluto. El incremental, ¿cómo decirlo? Va a generar un flujo de pulsaciones que bien puede ser la magnitud de una velocidad, una posición o una distancia, mientras que el absoluto, ese flujo de pulsaciones va a ser independiente, o sea, va a ser un valor cambiante, no va a ser, a ver, permítanme. Sí, cada posición corresponde a un único código, a diferencia del incremental, que es como, ¿saben cómo? Y
Y gracias. Gracias, Marcia. Los sensores de área, como podemos ver en la imagen, son dos pues, dispositivos, por decirlo así, que van a mantener un área en lectura y al momento de interferir en esa área, pues va a generar información y va a transformarla para su utilidad. Los sensores de presión, pues creo que son muy comunes en nuestro campo, los sensores de presión, y sirven justo para detectar la presión en algún determinado tubo, incluso neumáticos. Y bueno, de este también vi otro, pero no me acuerdo del otro. Bueno, el siguiente, Monse, por favor. Sensores de temperatura, ya les habló mi compañera de ellos, son para detectar temperaturas, rangos de temperatura y pues son los sensores de flujo caudal. Estos ayudan a detectar cuando hay una reducción en el flujo, ya sea de un aceite, de un lubricante, de agua, de cualquier líquido, y en cuanto detecta una reducción en este flujo o en este caudal, puede enviar una alerta de inmediato para que se haga algo y regular ese flujo. Sensores de corriente, que son detectan la corriente de forma rápida y de forma exacta y controlan la precisión de sistemas electrónicos de potencia como frecuencia. Ese es un FZ302. Ese detecta el nivel de voltaje de una batería. Y otra como subdivisión que tenemos dentro de lo de funcionamiento, tenemos los sensores pasivos y los sensores activos. Los sensores pasivos van a ayudar a generar señales representativas de una magnitud a medir por medio de una fuente auxiliar. Los sensores activos generan señales representativas de magnitudes a medir de forma autónoma. Estos no requieren de una fuente de alimentación. De hecho, si vemos en los pasivos, sí trae sus cablecitos para que los podamos conectar, mientras que pues, nomás trae sus patitas. Siguiente, por favor. Gracias. Y otra clasificación que yo encontré es los sensores primarios, que son dispositivos que permiten obtener una señal transducible a partir de una magnitud física a medir. Estos son como Natalie explicó, los termómetros, que no necesariamente su señal de salida tiene que ser una señal eléctrica. Los sensores resistivos, los digitales, pero me parece que mis compañeros van a hablar de ellos más adelante. Los sensores generadores, sensores analíticos y sensores de reactancia variable y electromagnética. Hola compañeros, soy David Capán. Yo les voy a platicar un poco sobre el tipo de señal de salida que tenemos a partir de estos sensores. Sí, por favor. A partir de estos sensores podemos obtener tres diferentes tipos de señales. La señal digital, analógica y temporal, cada una con diferentes características, como aquí lo muestra. La digital es inmune a interferencias, no tiene ruidos, ahorita veremos por qué. Se pueden transmitir grandes cadenas de datos, incluso la podemos cifrar para comprimirla por medio de formatos como el ZIP, muchos formatos donde podemos, por procesos computacionales, reducir el tamaño. Y es una transmisión más segura, más limpia, y ahorita veremos un poco de sus deficiencias. La señal analógica, que ya comentaron un poco de esta señal, es a base de parece una señal sinusoidal, que hace un muestreo completo de todos los datos en base al voltaje versus el tiempo. La temporal, bueno, un poco de los problemas del analógico es de que, ventaja, que es un amplio espectro de muestreo. Desventaja, que hay mucha pérdida, mucho ruido, cualquier factor externo puede manipularlo y darnos muestreos y datos erróneos, como incluso el campo magnético, cualquier señal electrónica puede
a captar este tipo de señal. Pero lo bueno es que se puede transmitir por el entorno muy fácilmente, porque como es una onda sin unidad, puedes transmitirla con algún tipo de transmisor, como una señal de frecuencia. Y la temporal, ahorita veremos un poco más de la temporal, y se refiere al tiempo de señal, al tiempo que tarda en transmitirse una señal. Ahorita veremos más de eso. Lo siento, por favor. Las principales que ahorita vamos a ver por este momento va a ser la digital y la analógica. Como habíamos comentado, la digital no es un muestreo completo, sino que hablamos de código binario, 1 o 0, sí o no. Esto lo que nos hace es que, por ejemplo, aquí estamos viendo 5 volts como nuestro valor máximo, que es nuestro valor necesario para que nuestro sensor funcione. Entonces, cuando esto funcione, cuando esté detectando la señal medida, será una entrada positiva y nos dejará como muestreo los 5 volts, 1 o 0, sí o no. Hay deficiencias, como ya lo hemos comentado, de que no hay un muestreo completo, nada más nos dice eso y no sé. En la analógica, por ejemplo, aquí tenemos 120 volts como lo requerido por nuestro sensor y nos da un muestreo completo, pero viene acompañado de las fallas que ya más o menos les mencioné. Bueno, aquí otra vez les estoy poniendo lo mismo. Igual hablo un poco de si el requerimiento del sensor es de 5 volts, nuestra señal arrojada va a ser de 5 volts, pero tomándolo como lectura 1, 5 volts o 0, 0 volts. Algunos ejemplos son los sensores de presencia, inductivo, capacitivo, interruptores, entre muchos otros. Ahora, sobre los sensores analógicos. Bueno, aquí está igual la gráfica que les muestro y algunos de los elementos que podemos ver como ejemplo son medidores de presión, de temperatura que hacen una alta tasa de muestreo. Y aquí tengo justo un ejemplo que vieron hace rato, el termopar. Y si ustedes han trabajado en un ambiente de desarrollo libre, como en este caso Raspberry, sabrán y se habrán dado cuenta de que tenemos pines digitales y analógicos. Aquí les puse nada más para que fuera como un dato curioso de dónde sale esto, por qué esa diferencia, por qué nuestra Raspberry o nuestro Arduino no va a captar señales si no lo ponemos en el pin correcto. Porque esos pines solo toman lecturas analógicas o digitales y son configurables, por supuesto. Ahora, nosotros podemos hacer el cambio de la señal analógica a la señal digital. ¿Cómo? Por medio de muestreos, como aquí lo mostramos. Dividimos nuestra señal analógica en muestras de tiempo iguales. Me recuerda mucho a la integral. Porque tomamos en cuenta, bueno, es el plano cartesiano, donde tenemos el tiempo contra el voltaje. Tomamos muestras iguales de tiempo y después lo que hacemos es el proceso de cuantificación. En esta fase se asigna un valor a cada una de las muestras tomadas y así podemos cambiar de una señal analógica a una señal digital, obviamente con pérdidas. Por eso igual me recuerdo mucho y hago mucho la analogía para que se recuerden de una integral o una sumatoria, que podemos ver aquí estas pérdidas y que nos muestra la diferencia y los pros y los contras entre la señal analógica y la señal digital, esa amplitud de muestreo. Aquí podemos ver cómo esos datos y esos valores que le dimos los podemos transformar en código binario. ¿Por qué código binario? Porque, bueno, aquí este proceso que les dijimos va a través de un conversión analógico a digital que nos da una señal física analógica, a partir de una señal física analógica, por medio de un transductor sensor, a través del conversor analógico digital nos saca la señal digital. Pero ¿por qué bueno, voy a comentar un poco, voy a regresar un poco. ¿Por qué nos importa la señal digital analógica tanto? La señal digital tanto. Porque estamos hablando de electrónica
digital. Creo que ese es un tema que también vimos con el profesor el semestre pasado, donde lo que nos importa es la transmisión de datos por medio de electricidad. Y la electricidad, no tenemos valores variables, sino en la electrónica solo tenemos valores de 1 y 0. ¿Pase la electricidad o no pase la electricidad? Entonces, por eso es tan importante nuestro cambio de analógico a digital, porque así podemos transmitir los datos de una manera correcta y más fácil para el proceso de análisis computacional, que ya por medio de puertas lógicas, de diferentes puertas lógicas y aplicando matemáticas booleanas y código binario, podemos hacer análisis de estos datos de una manera segura y precisa. Lo dejo con mi compañera Monse. Bueno, yo les voy a hablar de los sensores, la presentación según el principio físico, que son 3, resistivos, capacitivos y resistivos. Los capacitivos, pues como dice, son aquellos en los que la variable a medir va a tener un cambio en la capacitancia, ya sea por alteración constante o directa en la estructura del elemento a medir. Estos se dividen también. Estos se dividen en capacitivos de proximidad, que se activan desde la presencia cercana de un objeto. Van a medir tanto metálicos, elementos metálicos, como elementos no metálicos. Estos funcionan por la capacitancia que se va a ver afectada al penetrar el campo magnético. El material tiene que tener una constante superior a la del aire, si no, no va a poder ser medido. La siguiente, por favor. Los capacitivos táctiles son los que usualmente están en las pantallas touch y actúan. Aquí el dedo humano, al entrar en contacto con la pantalla, va a alterar el campo magnético y va a reflejar un cambio en la capacitancia del elemento y por lo tanto se produce la medición. El siguiente, por favor. Estos son acelerómetros capacitivos. Dice que estos tienen placas metálicas y solo van a variar en su posición relativa en respuesta a una aceleración aplicada. Siguiente, por favor. La siguiente clasificación son los inductivos. Y aquí un cambio en la variable produce un cambio en la inductancia del sensor. Principalmente se van a usar como sensores para objetos metálicos y su funcionamiento se basa en el principio de inducción electromagnética. Cuando el objeto entra en contacto con el campo magnético, en la bobina se van a inducir corrientes de Von Cloud, algo así, y estas van a generar un campo eléctrico que produce un decremento en la inductancia de la bobina. Bueno, estos se pueden dividir en tres, son PNP y el ON y el OFF. Siguiente, por favor. La siguiente clasificación son los resistivos. Estos les va a variar la resistencia y se basan en que pueden ser alterados fácilmente por elementos externos. Bueno, como les digo, su principal característica es que varía la resistencia y la variable física. Y según su variable física, el siguiente, por favor. Según su variable física, se van a clasificar en estos potenciómetros, cuya resistencia es función del desplazamiento en un elemento móvil. Estos se pueden dividir en potenciómetros bobinados o potenciómetros no bobinados. En los bobinados, el elemento resistivo está enrollado sobre el soporte y en los no bobinados, el elemento resistivo solo está ahí y puede ser de una aleación cerámica o de un metal. Siguiente, por favor. Otros que encontré aquí son las galgas extensométricas, que son dispositivos utilizados para medir las fuerzas y también se basan en la magnitud de la resistencia.
de un conductor o semiconductor. Los detectores de la temperatura también son llamados RTD y se fundamentan en la variación de la resistencia del conductor con la temperatura. Aquí la resistencia va a aumentar a medida de que vaya aumentando la temperatura. Los termisistores son resistores variables con la temperatura y se basan en los materiales semiconductores. Existen con coeficiente de temperatura negativo y coeficiente de temperatura positivo. Otros sensores son las magnetoresistencias, que están basados en el material ferromagnético, y las fotoresistencias o LDR, que se basan en la variación de la resistencia eléctrica, y los higrómetros resistivos estos presentan un decaimiento dependiendo el aumento de la humedad en el entorno. Luego, por último, los detectores de gas, los cuales se usan para cuantificar la propagación de los gases específicos. Y la mayoría de estos sensores de gas utilizan un sensor LED de perlas catalíticas, y este requiere al menos un 10% de oxígeno para poder funcionar adecuadamente. Bueno, ahora yo les voy a hablar de los sensores según el tipo de variable de sensibilidad, y así como les vaya mencionando, les voy a ir pasando uno de ellos. Solamente les pido que los cuiden, por favor. Siguiente, por favor. Ok, bueno, tenemos algunos sensores que son mecánicos, que nos van a detectar fuerza en newtons, torque en newton metro, presión en pascales, vibración, eléctricos, que nos van a detectar voltaje, carga, corriente, conductividad, térmicos, que van a ser de temperatura, calor específico, magnéticos, que nos detectan el campo, flujo y permeabilidad magnética, que esto va más enfocado al efecto Hall, y ahorita les voy a pasar uno de efecto Hall. Por favor. Así que bueno, les voy a ir pasando cada uno de ellos, empezando por este. Este es un sensor de agua. Es decir, este es para detectar nivel de agua o de algunos fluidos. A ver, ¿cuál otro? Este es un sensor ultrasónico. Este es un sensor ultrasónico de velocidad. Este es un sensor de gases de la familia de los MQ, dióxido de carbono. A ver, ¿cuál otro? Este es un sensor barométrico. Este es uno de temperatura. Y a ver, este es uno de efecto Hall. Pasamos a la siguiente. Y bueno, aquí les quiero mencionar algo importante. Como podemos ver, los sensores tienen una gran aplicación en la industria y en algunas otras cosas. Como tal, aquí yo lo veo más enfocado a cosas que yo he hecho, por ejemplo, aplicaciones destinadas a satélites, ya que yo me dedico a hacer toda la parte de electrónica de las computadoras de vuelo para los satélites. Y como podemos ver, pues ahí hay algunos sensores que son de humedad, algunos sensores que son acelerómetros giroscopios, de temperatura y de presión. Entonces, igual les voy a ir pasando algunos de estos diseños para que los puedan observar. Estas son placas de impreso que diseñé hace unos meses. Y bueno, también tenemos aplicaciones que están destinadas a procesos industriales. Como sabemos, pues en la industria necesitamos que, por ejemplo, ese brazo manipulador esté detectando los objetos para que precisamente los pueda cambiar de posición en una cadena cinemática, que es lo que vemos nosotros siempre. También para los procesos de calidad que implican en algún tipo de industria. Siguiente. También tenemos aplicaciones que están destinadas a los procesos de automatización de la fabricación. Por ejemplo, no sé si hayan escuchado, pero en muchas industrias, sobre todo donde se trabaja con metales, pues existen muchos accidentes, ¿no? O luego
que los trabajadores, digamos que colocan su mano y va a haber un sensor que detecte que hay algo ahí estorbando, para que no baje la prensa o etcétera, ¿no? Para evitar accidentes, más que nada. Existen también aplicaciones para la fabricación. Así, para finalizar tenemos la representación simbólica. Por favor. Aquí tenemos los sensores tal y como los vemos en la realidad. Aquí tenemos diversos sensores y cada sensor tiene su representación simbólica. En este caso, el sensor de la luz ambiental tiene este tipo de símbolo. Este sensor por flexión lo podemos utilizar. Vi un ejemplo en el cual había guantes en los cuales se utilizaban este tipo de sensores por flexión para detectar los movimientos. Aquí tenemos otra vez diversos símbolos y diversos sensores. Aquí tenemos un sensor de fuerza, su símbolo, un sensor infrarrojo, el sensor de distancia ultrasónico, un sensor PIR, infrarrojo pasivo. Aquí tenemos un sensor de humedad, un sensor de inclinación y sus respectivos símbolos. Y de igual manera, un sensor de temperatura TMP36 y un sensor de gas. Aquí tenemos los sensores de proximidad. Yo acerco diversos objetos y entonces el sensor lo tiene que detectar. Igual, toda esta simbología se utiliza para realizar diagramas eléctricos. Cuando yo quiera construir mediante un microcontrolador y un sensor, un circuito, yo tengo que especificarlo mediante circuitos y sus respectivos símbolos. De esta manera es más fácil, si yo a alguien le paso el circuito, puede armar fácilmente el prototipo. Y aquí está cómo se vería de una manera física un Arduino con un sensor DHT11 y aquí su respectivo simbología electrónica. Y aquí tenemos lo que es aplicaciones de los sensores de proximidad en la vida cotidiana. Aquí yo tengo un detector de metales, lo podemos utilizar en terminales de autobuses, de aviones, aeropuertos, para detectar metales. Aquí tenemos lo que es un vehículo que tiene un aparcamiento automático. Mediante esos sensores de proximidad detectan objetos y el automóvil se estaciona fácilmente. Este es un ejemplo muy visible porque en supermercados o en diversos establecimientos las personas caminan y entran a esos establecimientos y las puertas automáticamente se abren. Se utilizan estos sensores PIR infrarrojos pasivos en los cuales se abren las puertas automáticamente. Y ya. Bibliografía. Ya. Y bueno, les vamos a mostrar algo más de ejemplo de aplicaciones que me dan. Este es un proyecto que hice el semestre pasado para la asignatura de Ciencia y Tecnología de Materiales. Como podemos ver, pues este tiene un sensor que es de gases de dióxido de carbono, que como tal nos va a detectar pues, las partículas por millón de dióxido de carbono. Como podemos ver, esta es su estructura interna, que consta pues, un microcontrolador y un arduino Nano, sensor M135, un regulador de voltaje y un LCD de 16.2 segmentos. Y como podemos ver, Este manda una sonda y cuando rebota la aquí nos está diciendo la calidad del
aire que es excelente, que ubica las partículas por millón en este salón son de 348. No veo. Sí se ve, pero se tiene que acercar. Y como podemos ver, pues los sensores tienen una gran cantidad de aplicaciones. De hecho, ahorita les vamos a mostrar uno que hicimos, que es un detector del pulso cardíaco, que como tal es un tipo de sensor infrarrojo, con su emisor y su receptor, como ya se mencionó. Si quieres, ¿Cómo que 200? ¿De qué dices que es? de dióxido de carbono. Tendrías que... Sí, tal vez. No, exagerar. Y por eso ya. ¿Eso es claro? No, más hay que ponerlo bien en el puerto. Ay, pero creo que aquí es el lemon o algo. Ahí está. Lo ponemos ahí en herramientas. Sí. Ahora no, pon aquí tu dedo, mira, en medio de estos dos. Ahí déjalo un ratito. Y bueno, como podemos ver, en las mediciones del monitor serial, como tal se tarda, ¿por qué? Porque cada cierto tiempo está detectando la medición de las pulsaciones de los latidos. Por ejemplo, ahí son de 44. Y les iba a mostrar algo con este, que iba a ser de un giroscopio, pero pues no puedo detectar por eso. ¿Quieres que entendamos eso y hacer A ver, si quieres. ¿Cómo que 24? Yo 24. 24 latidos por minuto. No manches, Como 24. podemos ver, también los sensores se pueden aplicar a la industria de la, o bueno, al área de la biomédica también, de la biomecánica. Yo también quiero jugar, a ver, quita tu papel. No creo. Te van a salir 1000 latidos. No creo. No sabes. No, pues ya estás muerto. Ah, 76. No manches. Espérate. Miren, el mío dice que está en 77 latidos por minuto. Ah, pues el mío dice que está en 80. No, sí, 30. Ah, 60. Ah, bien. Ah, es que sí, te tienes que esperar un buen rato. no. Sí. Pues por eso. Espérate, Monse, espérate. Apriétalo nomás. Y bueno, no sé si digan Ahorita, acuérdate, te sale 40. Y Esas son arritmias, muchachos. Ah, esto era el acelerómetro. Con razón. ¿Muy bien? Ah, este viene con su... Es el más fresón, ¿no? Porque viene este Yo tomé un curso de el semestre, bueno, en los cursos intersemestrales que se hicieron y como tal un PLC pues es un controlador lógico programador. En este caso, si nosotros quisiéramos, mira, te voy a pasar esto, si nosotros quisiéramos meterle muchas tareas a este controlador, que es una ST3270, se podría máximo de 30, pero si le queremos meter más tareas, como requeriría, por ejemplo, para un brazo de cinemática abierta, con una trayectoria ya casada, pues no se puede. ¿Por qué? Porque necesita una gran cantidad de actores, una gran cantidad de cuerpos, salida, y simplemente ya los soportes están limitados. Ese tipo de tareas, A ver, ahora el mío. más hechas para proyectos pequeños, como por ejemplo estos sensores, que no se y a nivel industrial, pues es donde ya se 76, fíjate. 40. Ahí está. Ahorita jala.
¿Ya? Depende. 60. Depende igual de la hoja de datos, depende Sí, no son de la 76. configuración, del portal de No sé. el ampliamiento especificado que necesite, tanto para las entradas y también hay algunos que como Así, los güey. compañeros que son digitales, No lo digas tan alto. como tal, se tendría que revisar en la hoja de datos de cada sensor. Pero digamos que los de fabricante no te lo dan fabricante. Y cada sensor que puedes comprar tiene una hoja de datos, que son como una hoja con, que será como 6 páginas, más o menos, de especificaciones técnicas del sensor. ¿Nosotros aquí tenemos la montura? Ajá. Bueno, aquí está súper resumido. Algunas de las especificaciones técnicas, cuáles son los parámetros con los que trabaja, cuál es el mecanismo interno con el que trabaja, por ejemplo, el giroscopio. Como había mencionado mi compañera Mon, ¿puedo regresar a esa diapositiva? ¿Cuál es? ¿Dónde está esa diapositiva, Mon? Ah, ya vi. ¿Dónde está la tuya? Aquí está. Aquí podemos ver micromecanismos. Este micromecanismo lo que hace es para un acelerómetro. Este acelerómetro, cuando se mueve, la masa choca con el muelle y así detecta aceleración súper pequeña. O sea, adentro de este mecanismo está ese micromecanismo. Entonces, todos esos datos te los arrojan en la hoja de datos para saber cómo manipularlo, cómo conectarlo a tu ambiente de desarrollo y con qué parámetros y con qué voltajes lo puedes usar. No sé si haya otro. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Y sí, para que ¿Quieren ver un sensor? vean que también hay mucha aplicación, no solo como para usar los circuitos, sino que incluso los ingenieros mecánicos están en el desarrollo detrás de estos sensores. En estos micromecanismos, hay detrás muchos grupos de ingenieros mecánicos que trabajan en esto. O sea, no solo son eléctricos, no solo son electrónicos, sino que estamos en todos lados. Y pues ya eso sería todo de nuestra parte. Si no tienen alguna otra duda, comentario, Muy bien.